y enfocamos en la forma tradicional en la que clasificamos las actividades de una economía en tres grandes sectores. El sector primario, que es el donde se desarrollan las actividades directamente relacionadas con el tema de economía agrícola, es aquel que abarca las actividades que tienen naturales. Sean estos recursos naturales renovables o bien sean recursos naturales. Por eso es que acá, dentro del concepto, este abarca las actividades agrosilvopastoriles y las actividades extractivas. Entendiendo como actividades extractivas aquellas en las que no hay esfuerzo de producción ninguno respecto del que se está, eh, que se está explotando, sino únicamente es llegar a encontrar allí un stock de este recurso natural, extraerlo y explotarlo de esa forma. Hay actividades extractivas con las que estamos más familiarizados, es con las actividades extractivas de recursos no hidrocarburos y minerales. Pero hay también actividades extractivas en el sector forestal, por ejemplo. La deforestación, la explotación de recursos forestales sin que esté de por medio la producción en una plantación forestal, por ejemplo. En el segundo sector, tradicionalmente encontramos acá también las actividades de transformación, combinación y transformación de recursos económicos, las actividades industriales. Dependiendo del grado de transformación, este será el tipo de industria. Pero en este sector secundario se realizan las actividades de transformación. Y el tercer sector, ciertos tipos de necesidades que son satisfechas a través de servicios, actividades que no tienen una expresión material directa, transporte, energía eléctrica, servicios financieros, comunicaciones, entre otros. Esto justo que observamos acá y con lo que retomamos este tema respecto de si hacemos el análisis y en este cuadrado ubicamos la economía nacional, esto es Guatemala, y en la economía guatemalteca partimos las actividades en esos tres sectores descritos, observamos el sector primario, agricultura, servicios y el sector terciario, perdón, el sector secundario, industria y el sector terciario, servicios. Todos juntos conforman el valor bruto de la producción. La totalidad de bienes y servicios que se producen en el país durante un año conforman el valor bruto de la producción. La parte que le falta a este para estar hablando del Producto Interno Bruto es la parte que dice que es la producción de bienes y servicios de un país un periodo determinado de un año, libre de duplicaciones. Esas duplicaciones están en la figura de las relaciones intersectoriales.
Veamos aquí, veamos este. Quitemos este de aquí. Vean cómo se observa solo entre agricultura y servicios. Esto de acá, esta intersección, son actividades en ambos sectores. Cuando agregamos el sector industria, lo ponemos más o menos por aquí, ya podemos observar la relación existente entre los tres. Servicios que se prestan a la agricultura, industria, materias primas que se necesitan para la realización de estas actividades, transformación de esas materias primas que corresponde a la industria. Y eso hace que los sectores estén interconectados y que sean interdependientes. Lo que sucede en uno de ellos afecta positiva o negativamente a los otros dos. Bueno, ¿cómo entendemos mejor esta parte del consumo intermedio? Veamos acá. El sector agropecuario le vende materias primas agrícolas al sector industrial. Le compra bienes que ya tienen transformación, como fertilizantes, abono, maquinaria, herramientas. El sector servicios le compra alimentos al sector agropecuario. Pero el sector agropecuario, para poder funcionar, necesita del sector servicios, por ejemplo, apalancamiento financiero, préstamos, créditos, anticipos, servicios para la comercialización y distribución de los productos, servicio de energía, comunicaciones, todo lo que necesita para poder funcionar. Mientras que el sector industrial, los sectores, ¿sí? Al sector servicios, muebles, equipo de oficina, camiones, radiocomunicadores, computadoras, todo lo que necesita para poder realizar sus actividades. Y el sector servicios le proporciona a la industria servicios médicos, economistas, abogados, todo tipo de servicios profesionales y técnicos para que se puedan realizar estas actividades. Estas que están acá marcadas como CI. Pongamos un ejemplo de cómo se duplicaría la producción de un país. Asumamos que en el país se producen mesas de madera. Estas mesas de madera necesitan materia prima que proporciona la agricultura. Madera cortada en tablas y cortada también en parales para las patas de las mesas. Bueno. Entonces el país reporta, el sector agrícola reporta la producción de 100 tableros para mesas y 400 parales para esas 100 mesas. Eso es el sector agrícola. Reporta esa producción. Bueno, el sector industrial se encarga con todas sus máquinas y toda esta parte de transformación, de armar
esas mesas. Aquí hay trabajo incorporado también desde el sector servicios, el de los carpinteros. Las cuentas nacionales tienen que tener cuidado al reportar el producto final. El producto final fueron mesas. Por lo tanto, en la contabilidad nacional solo se van a reportar las mesas terminadas, sacando de la cuenta los tableros y las patas que sirvieron para hacerlas y los servicios que se prestaron a ambos sectores para poder ensamblar esas mesas. ¿Me estoy explicando? Silic. Adelante, Alejandro. Sí, gracias, licenciado Cristian. Silic, una pregunta, entonces es decir que de esos tres sectores, digamos, no se puede excluir uno, los tres tienen que estar siempre y dependen uno del otro, o cómo es que funciona esa relación que tienen ambos. La relación es entre todos, ¿ya? Y funciona exactamente así como lo vemos. Acá, adentro de esto, están sucediendo, vamos a ver aquí, esto es lo que sucede. Ese flujo circular sucede adentro de los sistemas, adentro de cada una de las actividades que conforman estos sistemas, estos sectores tienen a lo interno 1000 actividades. A cada uno de estos sectores, si lo vemos, si lo abriéramos, cada uno de estos sectores tiene adentro, tiene en su interior muchos agentes económicos. Aquí están de este sector. Si cada una de estas casillas, cada una de estas celdas es una actividad económica, las actividades que conforman este sector son muchísimas. Aquí están, en este sector hay muchas. Y cada una de esas actividades tiene sus propios ciclos internos. Y todas están funcionando acá simultáneamente. Entonces, los ejes pueden ser diferentes. Si estamos analizando la economía nacional en su conjunto, estamos hablando de un enfoque macroeconómico, porque estamos analizando grandes agregados. Si lo que estamos ahora, si lo que analizamos es uno solo de los sectores, nuestro enfoque sería un enfoque mesoeconómico. Mientras que si analizamos cada una de estas actividades económicas que están adentro de cada sector, nuestro enfoque es microeconómico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todos necesitan esa interacción que hay entre los sectores, es absolutamente necesaria. Todos están conectados. Y si uno se paralizan los otros dos. ¿Ya? O sea, cuando hay problemas en uno de los sectores,
automáticamente en el corto, mediano o largo plazo va a haber una transferencia de eso hacia los otros dos. Es imposible que no hayan efectos positivos o negativos, dependiendo de qué esté pasando en cada uno de estos sectores. Es imposible que no hayan efectos en los otros dos. Porque efectivamente uno no puede existir sin los otros. ¿Me explico? ¿Sí o no? Select. Ok. Bueno. ¿Más dudas? Nick, pero al final eso es, se podría determinar hasta los balances que presentan las empresas o sea, ¿cómo lo hacen las cuentas nacionales? Efectivamente reúnen la información de todas las empresas Al y todas final, las ¿cómo se actividades. podría hacer eso en documentos? ¿Con los balances de todas las empresas? Sí, hay cuadros. Hay cuadros de... Las cuentas nacionales, cada una de estas tiene determinados cuadros para hacer un enfoque, para armar, por ejemplo, el Producto Interno Bruto. Se puede usar, utilizan cuadros de oferta-utilización, en los cuales se reportan todas las materias primas que se producen y quién las compra. Como ya tenemos clara cuál es la actividad que hace quien las compra, ya se conoce para qué lo utilizan. Entonces, en su reporte debe cuadrar que hizo mesas, compró material para mesas. Si compró madera y todos los insumos que se necesitan, materias primas e insumos para hacer mesas, no puede reportar que produjo automóviles o lanchas. Entonces, cada uno reporta las actividades y toda esa parte de ahí tiene que también cuadrar respecto de la actividad económica en la que está inscrito para funcionar. Esa actividad económica está en función de la clasificación industrial internacional uniforme, CIU, clasificación industrial internacional uniforme. Es la base, llamémosle la nomenclatura que se utiliza para ordenar las actividades económicas, para los temas de cuentas nacionales. Entonces acá, bajo esta categoría, están inscritas todas las actividades económicas que funcionan en un país. Y sus reportes deben coincidir con esa actividad económica, que también debería, si las cosas se están haciendo normal, coincidir con la actividad con la que está inscrita ante la autoridad tributaria. Entonces, para que haya orden, hay clasificaciones. Y dentro de esas clasificaciones se describe cuáles son las actividades, no las que está legalmente autorizado para realizar, sino su actividad económica principal, particularmente de las que son de producción de bienes y por supuesto también las de prestación de servicios. Entonces, no, hay departamentos completos con muchas personas en el Banco de Guatemala que se dedican exclusivamente a eso, a analizar los resultados de
la información que los agentes económicos les trasladan para efecto de poder armar cuál es el crecimiento que ha tenido la economía y lo pueden hacer por actividad económica. Eso es ver el Producto Interno Bruto por el origen de la producción. Si vamos al Banco de Guatemala y vemos, lo relacionado con las cuentas nacionales, lo que observamos es que puede observar desde las estadísticas macroeconómicas. Veamos aquí. Dejemos esto un momento. Vamos aquí. Banco de Guatemala. ¿Ven mi pantalla? Todavía no. Dale. Ahora sí, licenciado. Ahora sí, Rick. ¿No? Aquí está. Esta es la página del Banco de Guatemala. Guatemala, vanguard.gov.gt. Acá en la página del banco encontramos las estadísticas macroeconómicas. Vamos a estadísticas macroeconómicas y nos da datos de la actividad económica. Actividad económica. Y acá nos da el Producto Interno Bruto. Vamos a ver el Producto Interno Bruto anual. Usamos el año de referencia más reciente, 2013. ¿Sí? Veamos los cuadros estadísticos detallados. Y acá, abramos uno. Esta, cuenta de producción por actividad económica. ¿Me siguen? Sí, licenciado. ¿Están aquí? Sí, licenciado. Bueno, pueden observar cuadros estadísticos detallados. Ve aquí, este 4 es el que yo les comentaba, cuadros de oferta y utilización. Este 5 es la clasificación de industrias a la que estaba haciendo mención también. Entonces, hay direcciones completas y departamentos en el banco, en el Banco de Guatemala, que su trabajo es llevar la contabilidad nacional. La medición del crecimiento de la economía, de las variaciones, es cuentas que integran el Producto Interno Bruto, las actividades económicas. Vamos a esperar aquí. Dice que esto lo va a abrir en unos pocos segundos. Vamos a ver si tenemos suerte y nos lo da acá. Voy a dejar de presentar eso y ahora quiero presentar esto. A ver. ¿Está en mi pantalla? Y no está presentando, Lick. No se ve nada, Lick. No se ve nada. No se ve nada, Lick. Ahorita va. ¿Ahora? Sí, licenciado. Ahora sí. No puede ser. Ya se ve. Aquí está. Cuentas nacionales anuales. Cuenta de producción por actividad económica. Sí, esta es. Vale. Entonces, acá, y acá, sí,
¿Siguen viendo mi pantalla? Sí, licenciado, sí se puede ver. Sí, licenciado. Así se ve, Eric. Entonces, aquí están las actividades. Y aquí está este código. Y podemos observar que hay cientos de actividades a las cuales el Banco de Guatemala les da seguimiento para ver cuál fue la demanda, ¿sí? ¿Cuánto produjeron? ¿Cuánto se produjo de maíz, de arroz, otros cereales, hilados, productos de caucho, energía eléctrica, servicios financieros? Todos los bienes y los servicios conforman el valor agregado. A esto le restan algunas de las transacciones intersectoriales que están acá. Se pueden observar. Por ejemplo, toman cada uno de estos. Vamos aquí. Observan aquí, este código NAEG significa nomenclatura de actividades económicas para Guatemala. Esta que está aquí. Entonces, cada actividad económica, bueno, ya lo bloqueó, dice que es grosso. Entonces lo quito de aquí. Aquí sí. Bueno, son cientos de actividades económicas las que el Banco de Guatemala se encarga de analizar y ve todas las transacciones que hay entre estas empresas con las otras de su sector y con las de los otros, con la de los otros sectores. Sigue aquí. Ya está de regreso mi presentación normal. Sí, Lick. Clic. Ok, entonces, todo eso es lo que el banco registra para poder estimar cuál ha sido el comportamiento de las actividades que están adentro de cada uno de estos sectores. Cada sector tiene al menos cientos de actividades económicas y todas necesitan materias primas o insumos, todas conllevan prestación de servicios y todas hacen uso de bienes que han sido combinados y transformados. Todos los sectores, entonces, participan. Como tienen los balances, como tienen todas las actividades reportadas de cada actividad, le van restando. Lo que contrataron de servicios no lo pueden reportar. No se reporta. El sector de servicios reporta que prestó los servicios de 10 carpinteros para armar 100 mesas. El sector industrial puso los taladros, las sierras y todo. Pero reportan lo que vendió. El país como tal reporta las mesas. No puede reportar las mesas, más los tableros, más los servicios, más el barreno que se usó para la sierra para cortar, el barreno para los tornillos, porque estaría duplicando. Es lo mismo que hacer tortillas. Reportas el bien final que son tortillas. Tortillas de maíz, tortillas de trigo, tortillas de la masa que sea. Y eso es lo único que reporta, tortillas. No reporta las tortillas, más la masa, más el trabajo del
cómo es que del molino, ni de los tortilleros, ni lo del comal más el gas, no, solo reporta tortillas, porque en ese bien final, recuerde, ya va incluido el costo de producción, ¿sí? Y después, cuando va al mercado de bienes y servicios, ya tiene un precio diferente. Lo reporta solo porque ahí ya va incluido todo lo que hizo para obtener un pastel, ya está incluido en el bien final pastel. Eso es lo que reporta. No reporta por separado la harina, los huevos, la leche, más el horno, tanto, más el pastelero. No, solo reporta pasteles como bien final, porque si no estaría duplicando todo. ¿Me di a entender con este punto? Le digo una consulta. Adelante. Y, por ejemplo, el Banco de Guatemala sí tiene, o sea, toda la capacidad necesaria, por ejemplo, de algunos productos que, no sé, en determinado momento no se reportan. O sea, el banco sí tiene la capacidad de ver eso, o cómo realmente se podría poner en el PIB. ¿A qué se refiere con productos que no se reportan? Va, por ejemplo, imaginemos de que haya, no sé, unas 4 o 5 personas que talen un árbol, que lo hagan una mesa y después lo vayan a vender al mercado de su comunidad. ¿Cómo es que el Banco de Guatemala podría reportar eso? Bueno, es lo usualmente las actividades son generadas por empresas que están en la formalidad. Que venga y que compre madera, que va, tala su árbol, y él mismo hace sus tablones y todo es un poco complicado. Tendría que ser algo, una mesa realmente muy rústica para que no dependa de un aserradero para que le haga las tablas, con lo cual ahí ya hay servicios incluidos. El aserradero puesto va a facturar los servicios que presta, por lo tanto tiene que reportarlos. Estamos hablando de un sistema bajo un enfoque en la que hay algunos de los agentes que intervienen están dentro de la formalidad. La mayor parte de la informalidad en la actividad económica está en la vía del sector servicios. No tanto en las actividades productivas que están muy bien identificadas. Hay, por supuesto, vacíos de información, pero esos en realidad son los menos. Yo creo que la mayor cantidad de información que se necesita para generar las cuentas, el banco cuenta con esta información. Hay otras instancias en las que tendrá que hacerse uso de algunas estimaciones. Y esas estimaciones se podrían realizar desde la óptica del consumo aparente. El consumo aparente funciona de la siguiente manera. Nosotros consumimos, voy a poner un ejemplo. El departamento de Guatemala consume
1 millón de sacos de maíz, 1 millón de quintales de maíz al mes. Ok. Ese millón de quintales de maíz puede adquirir produciéndolo, comprándolo en mercado local o importándolo. Entonces, reporta cierto número de producción, reporta cuánto compró en el mercado interno y cuánto trajo importado. Y tenía al primero del mes, tenía 10,000 sacos. Si necesita 1 millón, tenía que importar los otros 990,000. Tenía que comprarlos o producirlos. Resulta que al final del mes tiene 20,000. El consumo aparente entonces fue de 980,000. Siempre y cuando todo el mundo esté reportando como debe. Van a haber algunos factores, ahorita ya le pasó por la cabeza de que, pero, ¿y si el 20% de eso entró por contrabando? O si para hacer defraudación aduanera dijeron que venía menos y en realidad venía más. O se produjo más de lo que se reportó. Aún así, yo creo que ese es un porcentaje muy bajo respecto de cómo es que se llevan los controles. ¿Estamos con eso? Sí, Lick, gracias. Bueno, ok. Ok, entonces, dependiendo del grado de desarrollo que tenga un país, sus actividades productivas van a girar o gravitar alrededor de determinado sector. Países como Guatemala tienen una alta dependencia del sector primario. Esa dependencia del sector primario es propia de países que tienen un nivel de industrialización relativamente bajo. Y tiene mucho que ver esto con el nivel de desarrollo que los países logran alcanzar. Abro a la discusión rápida acá en la pantalla estoy igualando crecimiento económico a desarrollo. Sí, Jacqueline. Gracias, licenciado. Bueno, primero contestando su pregunta, crecimiento económico, desarrollo económico no es lo mismo, porque el crecimiento económico es cuando el PIB de un país incrementa, es decir, la producción de bienes y servicios, pero eso no se relaciona directamente con el desarrollo, ya que el IDH está relacionado con la educación, la salud y los ingresos per cápita dentro de un país, ya que la educación permite los medios y conocimientos para que la gente pueda tener una buena calidad de vida, la salud, claro, porque prolonga la cantidad de años y calidad de vida durante la vejez también, y el ingreso per cápita, que es más o menos la distribución de la riqueza, o bueno, algo así lo tengo entendido. Bueno, no sé si quiere decir antes, también tenía una pregunta, pero no sé si quiere comentar algo antes. La pregunta está relacionada con...
Ay Dios, espérame. Fíjese que se me olvidó. No sabe que continúe. Cuando la recuerdes, la pongo en el chat. Ahora que ya sabía la respuesta, se le olvidó la pregunta. Bueno, vamos pues. Sí. Regresemos acá a esto. Efectivamente, hay un buen grado de razón respecto de lo que Jacqueline comenta. Vaya. Veamos aquí. Vamos de vuelta aquí. ¿Crecimiento económico igual a desarrollo? La respuesta efectivamente es no. No es igual. Crecimiento económico y desarrollo no son lo mismo. No son iguales. ¿Por qué? Porque efectivamente el crecimiento económico por lo general se observa a través de analizar el crecimiento interanual y se mide a través de la variación que hay en el Producto Interno Bruto, conformado por esos sectores que veíamos. Ahora bien, países como Guatemala, luego de la pandemia, hagamos de cuenta que ya estamos en post-pandemia, está empezando la economía nacional, presenta indicadores económicos, algunos de ellos que están mejor que los que se observaban previo a la pandemia. Por el lado del Producto Interno Bruto, el promedio de crecimiento de los últimos 10 años está en el orden del 3.5% de crecimiento interanual. El crecimiento de la economía, 3.5% del PIB. Durante 2021, el crecimiento llegó a 8, de acuerdo con el Banco de Guatemala. Y para este año se espera, para el 2022, se espera que sea cercano a 4. Para 2023, cercano a 3.5. Eso quiere decir que la economía está creciendo muy cercano a su Producto Interno Bruto potencial, el PIB potencial. Bueno, ese es un comportamiento que pocos países a nivel latinoamericano y a nivel mundial han presentado, lo que habla muy bien de las cuentas macroeconómicas de Guatemala. En los aspectos macroeconómicos, la economía nacional es muy sólida, es muy resiliente. Han pasado N situaciones que podrían haber dañado seriamente las cuentas nacionales, pero eso no ha sucedido así. La deuda respecto al Producto Interno Bruto continúa siendo baja, es menor al 30% del PIB. El déficit fiscal continúa rondando el 2%. La recaudación tributaria continúa creciendo, superando la meta que estaba fijada en el proyecto de presupuesto. En fin, el país muestra números a nivel macro muy sólidos. Es muy solvente para atender sus compromisos. Sin embargo, tal como lo mencionaba Jacqueline acertadamente, nuestros indicadores sociales son endebles.
niveles de desnutrición crónica que dan pavor, de los países a nivel mundial con las tasas de desnutrición crónica más altas. Estamos hablando de cerca del 46% de los niños entre 0 y 5 años con desnutrición crónica. Eso es devastador para una economía. Tener esas limitaciones para poder desarrollar capital humano compromete mucho sus aspiraciones a que en determinado momento pueda alcanzar un nivel de desarrollo que le permita generar un crecimiento en su nivel de bienestar. Justo como lo mencionaba Jacqueline, el índice de desarrollo humano muestra 3 componentes: educación, más años de escolaridad y mayor cobertura educativa; salud, en términos de esperanza de vida al nacer, mientras mayor, más longevidad; e ingreso per cápita, que únicamente es resultado de la favorable combinación de los 2 elementos anteriores. Una población, para ser productiva, debe ser primero educada y tecnificada, y tiene que ser saludable. Ambas son condiciones mutuamente, no son mutuamente excluyentes, tienen que estar ambas. Si no están, es imposible que en circunstancias normales un individuo aspire a mejorar su ingreso per cápita, su renta personal. Por lo tanto, no va a poder incrementar su canasta de consumo con más o mejores. Mejor si son más y mejores satisfactores. Va a estar con lo mínimo, y eso no genera niveles de bienestar mayores. ¿Qué es lo que hemos observado en la economía nacional? En la economía nacional hemos observado que hay un crecimiento muy fuerte en la economía que está explicado a través de la expansión y el crecimiento del sector servicios. Ese es un fenómeno que la Comisión Económica para América Latina ha señalado como tercerización de la economía. ¿Quién levantó la mano primero? Josué, porque a Jacqueline había tenido intervención anterior. Si gusta el licenciado que darle mi compañera, después voy yo. No te preocupes, tú levantaste la mano antes, gracias. Bueno, licenciado, lo que usted estaba mencionando, para mí la salud y la educación deberían de ser los pilares más fundamentales de una sociedad para tener desarrollo, ¿verdad? Porque digamos que con una población sana tenemos una mayor productividad, pero lamentablemente en el país no se piensa así, ¿verdad? Yo estaba leyendo que en el 2020 se le dio más presupuesto al Ministerio de Defensa que al Ministerio de Salud. Al final de todo, pues sí le retribuyeron, sí le dieron esa parte que le habían quitado al Ministerio de Salud, pero digamos, ¿cómo es eso o cómo se puede llegar a pensar de que el Ministerio de Defensa necesita más que el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y la educación. No, perdón, esa es una apreciación incorrecta. No, ¿de dónde toma esos datos? Pues fíjese, licenciado, que yo No, estaba eso leyendo... no es así. Ahí hay un error. No, eso no es así. Podemos observar, en la página del Ministerio de Finanzas Públicas está lo asignado y lo efectivamente ejecutado por cada entidad de la Administración Central de Gobierno. Y los presupuestos mayores, los mayores presupuestos, son para 3 entidades: salud, educación y obligaciones del
cargo del Tesoro, que no es una entidad como tal, sino es donde va el tema de deuda, el tema de nóminas y otros aspectos que deben cubrirse desde ahí. Pero no es correcto, no es cierto que durante años, no en los últimos 20, el Ministerio de la Defensa u otro ministerio, excepto educación, tenga más presupuesto que salud. Eso hay que revisarlo. Y si es producto de una noticia, hay que, como recomendación, hay que revisar las fuentes porque tenemos problemas, sí. Y a veces las prioridades parecieran no estar en el orden que nos gustaría. Coincido en educación y salud, y esa debería ser la prioridad, sí o sí, pero no comparto, no estoy de acuerdo con el tema de que tiene una mayor asignación el Ministerio de la Defensa que el Ministerio de Salud. No estoy de acuerdo. Muy bien, le Ahora, voy a averiguar bien. Gracias. Jacqueline. Gracias, Lick. Solo como comentario, sí es cierto que en Guatemala solo sí se le asigna el presupuesto a los ministerios correspondientes, pero recordemos que hay una situación de corrupción, entonces eso afecta mucho. Solo como comentario. Ahora, por aparte, lo que quería mencionar acerca también del desarrollo humano y de este tema que se está hablando, es que yo estaba revisando dentro de una documentación que encontré del PNUD, y encontré cierta información bastante importante, donde decía que para que un sueldo mínimo, bueno, el cálculo de un sueldo mínimo dentro de una región o país deberías tener ciertos criterios, y dentro de estos criterios está, por ejemplo, que permitiera tener a los habitantes acceso a una canasta básica que les aportara todos los componentes nutritivos necesarios a las personas para que puedan alimentarse. Que, bueno, eso va como amarrado a la salud, podríamos decirlo. Entonces, en Guatemala ni siquiera se cumple ese criterio, porque si revisamos la canasta básica, hay ciertos elementos, hay ciertas cosas que no son para nada de un aporte nutrimental. Por ejemplo, las gaseosas, creo que el pan dulce también está, y las sopas de vaso, esas para nada aportan valores nutritivos correctos. Y dentro de estos criterios estaba eso, que es prácticamente un modelo que se ha desarrollado por parte de una organización que está como al tanto del IDH. Lo tengo en mis notas, pero no lo tengo claro ahora. Entonces, bueno, solo como observación, Guatemala ni siquiera cumple ese requisito, porque la población no tiene acceso a una canasta básica que le permita, pues, tener una proporción nutritiva correcta. Y también ya me acordé de mi otra pregunta. Digamos, si un país principalmente tuviera como actividad económica la agricultura, pero digamos, el modo en que lo produce es más industrializado, también eso tiene que ver con el grado de desarrollo, porque mientras más desarrollado es, como que menos se enfoca en eso, pero no sé si eso es como posible que esté industrializado, pero que también dependa de cierta medida de la agricultura, porque recordemos que si no, ¿qué pasaría con los países que importan todos estos productos? ¿Los tienen que producir ellos? ¿O sí tiene que existir como que ciertos países que se dediquen netamente a este primer sector? Vamos por partes. Ahorita solo quiero que veamos esto. Yo quiero hacer algo aquí. Quiero que veamos lo siguiente. Un segundo. Aquí. Lo tengo en pantalla. No quiero esto. ¿Ven mi pantalla?
Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí se ve. Gasto público de la Administración Central 2021. ¿Sí? Sí se ve, perfecto. Veamos. Ministerio de la Defensa. Este es el Ministerio de la Defensa. Aquí. Marquémoslo. Veamos el Ministerio de Educación. Marquémoslo. Veamos Salud Pública y Asistencia Social. Marquémoslo también. Marquémoslo en verde. ¿Sí? ¿Hay diferencia entre esos presupuestos? Yo veo para el último año, 2021, que el presupuesto del Ministerio de Educación es 8 veces mayor al de la defensa. Y el de salud pública cerca de 5 veces mayor. Entonces, hay que tener cuidado con de dónde toman su información, porque esa era absolutamente tendenciosa. Entonces, aquí está la tercera que comenté. Obligaciones de Estado a cargo del Tesoro. La siguiente mayor cuenta de el gasto público de la Administración Central. De ahí no hay ningún ministerio. Comunicaciones es otro que tiene. Sin embargo, no llega a los niveles que tienen salud y educación. Ahora, aquí hay otro asunto. Bueno, salud y educación tienen una carga alta respecto de el pago de la nómina. Este tema, salud, educación y gobernación, la naturaleza del servicio que presta depende exclusivamente de su nómina. Entonces, también es equivocado venir y sí, el Ministerio de Educación tiene 12,000 millones anuales de presupuesto, pero de esos 12,000 millones, 7,000 millones se van en pago de maestros. Por lo tanto, sus gastos de funcionamiento son muy altos, hay que recortar eso. Ojo, podríamos decir lo mismo con el tema de los médicos, enfermeras y los operadores del sector salud. Sin esos salarios, sin esa nómina, el servicio no se puede prestar. Entonces acá el análisis debe ser distinto al de las entidades que ejecutan recursos en la provisión de bienes, no en la prestación de servicios. ¿Me estoy dando a entender con eso? Licenciado, Adelante. yo creo que, bueno, sí tiene razón con lo que usted está diciendo. Únicamente que mi error creo que fue interpretar mal la información en el sentido de que se le había quitado un presupuesto para darle otro, aún siendo salud mayor que de defensa, ¿verdad? Pero digamos que lo que usted habla de recortarle a los presupuestos, pues sí sería muy crítico, ¿verdad? Porque realmente con lo que tenemos ahora en día, digamos, el presupuesto que se da hoy en día, no, digamos, hay deficiencia, ¿verdad? Por la alta demanda, la mala distribución, pero ¿qué creería usted que se podría hacer para, digamos, tener una mejor salud y educación? Uy, ya, bueno, es
hay algo a lo que sí hay que prestarle atención, es de que suele suceder durante el transcurso fiscal que se realicen transferencias. Se realizan transferencias de recursos dentro del mismo ministerio o entre ministerios. Se transfieren recursos que originalmente estaban asignados para otra finalidad, pero que durante el año no se ha realizado. Se pueden transferir recursos para otro ministerio o dentro de las mismas entidades para que se puedan hacer otras actividades que se quedaron cortas en sus estimaciones presupuestarias. Ese es uno. Ahora, ¿cuál es el tema? Y nos vamos a regresar a esta diapositiva porque la discusión general es interesantísima. ¿Tengo mi PowerPoint en pantalla o no? De momento, ¿no, Lick? No se ve. Voy aquí entonces, déme un instante. Quiero regresarme a la parte de si crecimiento económico es igual a desarrollo. Aquí nos quedamos. La respuesta es no. Pero lo que viene haciendo falta es, hablábamos de que el país está creciendo en promedio a 3.5, que hace un año se estima que creció en 8 y que el año pasado creció en 4. Bueno, podría crecer a 10 y tener el mismo comportamiento que el Producto Interno Bruto de China, de India, de Sudáfrica. Podría crecer así, en forma sostenida. Pero ¿cuál es la parte que le hace falta para que esto sea una igualdad? Jacqueline iba muy bien con su enfoque. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el factor que hace falta para que este crecimiento económico efectivamente apuntale a una mejora en nuestros indicadores sociales? ¿Qué nos hace falta para eso? Y ahí estoy contestando de una vez la pregunta de Josué. ¿Qué hay que apostarle? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? ¿Qué falta para que ese crecimiento económico efectivamente siente las bases de una apuesta a mejorar los indicadores de bienestar? ¿Qué le falta al país? Eduardo, sí, por ahí va. Es menos manejado respecto de del discurso. El fin último, sí, si los indicadores de bienestar crecen, nuestro índice de desarrollo humano mejora, estoy de acuerdo. Pero ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta para que eso suceda? En una palabra, ¿qué falta? Una inversión equitativa, Alec. Eduardo Ernesto Tuyuk, ahí está. Equidad. Guatemala no es un país pobre. Guatemala es un país muy desigual. Por eso es que los buenos resultados de la macroeconomía no han permeado al tema micro. Y por eso vemos mucha gente en la línea de pobreza, en pobreza extrema, ¿ya? Y eso es parte de lo que vamos a intentar explicar por qué funciona así. Y lo vamos a hacer desde el punto de vista de la economía agrícola. Y eso lo vamos a empezar a ver cuando empecemos a analizar cuál es la importancia que tiene el sector primario respecto de la economía nacional. Y ahí vamos a encontrar la respuesta a por qué
es un país tan desigual. Entonces, no nos adelantemos a esa parte. Efectivamente, lo que hace falta es equidad. Una mejor distribución de las rentas que se generan, en el sentido de que puede crecer el PIB a 5, pero esas ganancias extraordinarias se van a quedar siempre en las mismas manos. Y ahí no estamos haciendo nada. Vamos a hablar también un poco del tema del bono demográfico. Vamos a hablar de migración y cómo vamos a ir combinando eso. Eso lo abordaremos en sesiones posteriores para entender cómo es que funciona y por qué el sector primario sigue siendo tan importante para la economía del país. Vamos a entrar a analizar toda esa parte. Más dudas con lo de hoy. Me gusta que haya esa interacción. La segunda pregunta es mayormente relacionada a las ventajas comparativas. No sé. Vamos a ver. Que nos sea más fácil producir y donde no sea viable centrar nuestros recursos naturales. Lo que pasa es que Jacqueline había dicho que si necesitábamos industrializarnos o dedicarnos a una actividad específica, entonces siento yo que iba con ese tema, pero obviamente se pueden tener las dos. Bueno, depende. ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Lo que sucede con Guatemala es de que su producción de bienes está centrada en algunas actividades que generan poco valor agregado. ¿Ya? Y eso también lo vamos a observar cuando veamos la importancia que tiene el sector primario en la economía nacional y analicemos el PIB conformando los tres sectores y veamos cómo se compone el Producto Interno Bruto en la parte que corresponde al sector primario. Ahí vamos a entender. También tenemos que relacionarlo con qué exportamos y por supuesto con qué importamos. Y ahí hay algunos fenómenos interesantes, pero de momento no se adelanten. Efectivamente, todo eso que han venido mencionando lo vamos a ver y lo vamos a analizar, pero como dice la canción, despacito. Por hoy, pues muchas gracias. Aprecio mucho la